Lo dejaron en la penumbra del establo como si hubiera perdido valor. Allí, entre paja vieja y sombras, yacía Dante, un caballo negro cuya mirada ya no veía el mundo. Un hombre rico lo señalaba con desprecio como quien señala un objeto inservible. Su voz era corta, dura, como un látigo que no necesita cuero para herir. Alrededor había risas contenidas y monedas relucientes, pero el relincho apagado de Dante atravesaba el aire con una tristeza que nadie quiso reconocer. En el otro extremo del pueblo, donde el sol golpeaba la loma con la misma fuerza, pero la riqueza no se anidaba en los corrales, Elías partía su leña cada mañana al amanecer. Sus manos conocían el corte, la astilla y la ampolla. Tenía la piel curtida por el trabajo y la mirada serena de quien entiende que la vida se gana con esfuerzo, no con atajos de soberbia. Su casa no era más que un refugio de barro y techo de teja, su mesa una pieza de madera que chirriaba cada vez que la familia tomaba asiento. Pero había en esa pobreza una dignidad que no pedía permiso. Elías se levantaba temprano, volvía a casa para rezar con su esposa y sus hijos, y al caer la noche contaba historias sencillas que no necesitan exageración para calentar corazones. La comunidad conocía a Evaristo por su dinero y por su modo de tratar lo que considera útil. No guardaba afecto para las cosas rotas. Para él los animales eran herramientas. Incluso se hablaba de su voz, esa voz que compraba y vendía sin mirar a los ojos. A Elías le tocaba en la plaza cargar sacos, reparar cercas y aceptar la humildad de las miradas ajenas, pero mantenía algo que no se compra: la compasión. Era esa compasión la que una tarde lo llevó a observar el establo ajeno con ojos distintos. Entró sin hacer ruido, como quien no pretende reclamar sino mirar. Dante estaba allí, viejo, con una herida reciente en un costado y la correa marcada en la piel. Sus ojos, nublados y sabios, seguían objetos que ya no existían para él. Seguían, sin embargo, la presencia de quien se acercara con manos amables. Cuando Elías se inclinó, el caballo apoyó la cabeza en su hombro como si reconociera un latido común, el del cuidado. Fue una conexión sin palabras, un pacto silencioso que no pedía permiso ni recompensas. Elías se atrevió a hablar con Evaristo, no para pedir dinero ni favores, sino para abogar por la vida de Dante. Le recordó, con voz baja y firme, que los animales también son dignos de misericordia, que un servicio fiel no merece el olvido. Evaristo lo miró como se mira a un muñeco que intenta tocar el bolsillo de otro. No tardó en ordenar que el caballo fuera llevado más allá del cerco, al borde del desierto. Que el sol haga lo que nosotros ya no queremos hacer, dijo. Y el gesto fue frío como la moneda que de costumbre no tarda en caer. La orden quedó en el aire, como un pequeño crimen rutinario. Algunos presentes bajaron la vista. Otros miraron a Elías con ese gesto que mezcla lástima y miedo. Nadie se movió. Le habían enseñado a respetar la autoridad y a no entrometerse en asuntos que no son suyos. Pero aquella noche, cuando la luna apareció en un cielo limpio, Elías no durmió. El relincho apagado de Dante le martillaba en la memoria como un llamado. Si esta historia te toca, suscríbete. Aquí contamos relatos que recuerdan que el corazón sigue teniendo peso cuando el mundo prefiere el brillo del metal. Salió antes del alba con poca luz y menos dinero en el bolsillo. Tomó solo lo necesario: unas mantas, un frasco con agua, algo de pan y su corazonada. El viento fresco le dibujaba en la cara la realidad de la desventaja. No tenía caballo propio para llegar más rápido. Su cuerpo, sin embargo, conocía caminos que no salen en los mapas. Caminó por senderos secos, donde el polvo canta bajo los pies y el horizonte parece alargar las horas. En el desierto las sombras se alargan y los sonidos se pierden. Allí, un relincho puede ser una sombra más, o una súplica que pide oídos. Lo encontró al borde de lo que se llama olvido. Dante yacía entre matorrales, con la respiración corta y la costura de la herida sin sanar. El sol le había regalado una capa de polvo que lo hacía casi invisible. Aún así, cuando Elías se acercó,
El caballo agitó la cabeza y apoyó el hocico en la palma sudada del hombre. Hubo un intercambio de confianza en esa caricia. Elías sintió en su cuerpo la vida que aún latía, y Dante pareció aceptar que alguien había venido a acompañarlo. Las primeras noches en la choza de Elías fueron de vigilia y de cuidado minucioso. No había medicina especializada, solo remedios caseros, vendas limpias y la paciencia que el tiempo enseña a quien no tiene prisa. La esposa de Elías, con manos dulces y palabras templadas, lavó las heridas y tejió mantas que olían a hogar. Los niños trajeron lo que podían, granos, frutas pequeñas y una inocente admiración que devolvía a Dante poco a poco su dignidad perdida. El caballo aprendió el ritmo de la choza, el fuego crepitando, la voz de la esposa de Elías que murmuraba oraciones sencillas, el olor a pan recién horneado que parecía un milagro en un lugar donde lo extraordinario era el calor humano. Durante esas noches, Elías le hablaba al caballo. No pedía milagros, agradecía por la vida que podía tocar, por el latido que escuchaba bajo la melena. En voz baja dijo: «Señor, danos lo que esta criatura necesita para seguir». Fue una plegaria sin promesas, un reconocimiento de dependencia. No esperó señales grandiosas, sino fuerza para seguir cuidando, un poco más de paciencia para nuestras tareas cotidianas. La fe de Elías no se presentaba como garantía de abundancia, sino como un sostén para quien no tiene recursos, pero sí convicción. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. Algunos sonrieron con sorpresa cuando vieron al viejo caballo pasearse con paso más firme. Otros murmuraron que el hombre pobre andaba detrás de fantasías. Entre comentarios y miradas petroleras, la choza de Elías empezó a convertirse en un lugar de encuentro. Había quienes traían algo de comida y quienes dejaban palabras de ánimo. La compasión, vista desde fuera, se compone de acciones pequeñas que terminan por dibujar un mapa distinto, uno donde el bien común no es la excepción, sino la costumbre. Dante no recuperó la vista de inmediato. Su mirada permanecía velada. Sin embargo, su memoria parecía intacta. A veces, al caminar por senderos que él conocía de antaño, se tensaba, como si escuchara una canción lejana y girara la cabeza en dirección a algo que sus ojos no lograban ver. Elías aprendió a leer esos gestos. Cuando el caballo alzaba la oreja y fruncía el hocico de cierta manera, era porque un recuerdo se despertaba en su interior. Más de una vez, Dante tiró de la soga con fuerza, guiando a Elías hacia lugares que parecían inocentes, pero que él llevaba grabados en el cuerpo. Una tarde, cuando el cielo se teñía de un ocre que parecía prometer más calor, Dante reaccionó con especial insistencia. No se trató de simple instinto, fue una mirada interior que dictó dirección. Tiró hacia un camino que serpenteaba más allá de la loma, donde el pueblo ya no se veía, hacia un terreno pedregoso donde el horizonte recortaba siluetas extrañas. Avanzaron lentamente. El caballo, guiado por una memoria que no dependía de la vista, parecía saber exactamente dónde poner las patas para no tropezar. Elías, confiando en ese guión silencioso, dejó que Dante marcara el rumbo. En su paso, Dante rozó la base de una roca que, a la distancia, tenía una forma curiosa. Al acercarse, Elías distinguió en ella una silueta que recordaba a la cabeza de un ave de presa. La sombra dibujaba una forma que la imaginación podría llamar halcón. A simple vista, no parecía más que una piedra, clavada en la tierra por el paso de los años. Sin embargo, el caballo detuvo el paso, olfateó y respiró agitado. Era un gesto de insistencia que no supo interpretar, pero la sensación fue clara. Allí había algo que merecía atención. Elías comenzó a palpar el terreno alrededor de la roca. La tierra estaba seca, pero al remover la superficie con las manos, encontró un nido de raíces, y bajo estas una textura distinta. El sonido de las piedras al separar la arcilla reveló un hueco. Sus dedos chocaron con algo que no correspondía a ese suelo, un borde metálico, frío y antiguo. El corazón de Elías, que ya no se asombraba con facilidad, sintió un vuelco que no sabía si nombrar. No parecía una casualidad. Dante se mantuvo a su lado, la cabeza inclinada, como si supiera que allí había un secreto que la memoria le había dictado. Elías no era un hombre acostumbrado a la codicia.
Su vida había sido una sucesión de necesidades satisfechas con trabajo, no con atajos. Al sacar del agujero una pequeña bolsa envuelta en tela, su mente buscó entender. No era el brillo inagotable de la riqueza que promete cambiar vidas sin esfuerzo, era más bien una reliquia del pasado, paquetes de metal y monedas que contaban historias, no soluciones. Los dedos le temblaron al abrir la bolsa. Dentro, una mezcla de monedas antiguas y unas pocas piezas que brillaban con un tono especial. No era lo que algunos llamarían fortuna, pero sí era suficiente para transformar necesidades en posibilidades, para pagar una operación, para sembrar un terreno, para devolver dignidad. Elías miró a Dante, y por un instante la escena se llenó de un silencio que no necesita explicación. No pensó en quedarse con todo aquello, su primer impulso fue medir, no acumular. Contó en su cabeza las prioridades: sanar al animal, asegurar alimento para su familia, ayudar a quienes en el pueblo no tenían para el pan. El hallazgo no era una varita mágica, era una responsabilidad. La conciencia de Elías, templada por la humildad, trazó el camino correcto sin necesidad de fórmulas. Mientras guardaba lo que había encontrado, dudó en contar a alguien. Sabía que hablar podría despertar ojos avariciosos. Conocía historias de hombres que habían cambiado por menos, que habían permitido que el brillo de unas monedas desdibujaran su nombre. Por eso, en la penumbra de la tarde, decidió volver en silencio a la choza y medir, con la paciencia que siempre lo acompañaba, qué hacer con aquello. No esperaba milagros, esperaba justicia para un animal que había sido desecado y para una familia que necesitaba estabilidad. Aún así, no era posible mantener el secreto por mucho tiempo. El rumor es un animal que se alimenta de sospecha, y sin querer, un vecino vio a Elías regresar con algo envuelto bajo la capa. Algunos empezaron a mirar con curiosidad, otros con sospecha. Había quienes pensaban que el hombre humilde había encontrado una mina y que la bendición le vendría fácil. Muchos no entendían la diferencia entre hallazgo y destino. La vida en el pueblo, que tantas veces se mueve entre elogio y rumor, ya comenzaba a murmurar. Dante, por su parte, seguía recuperando fuerzas. No volvió a ser un caballo joven de pasado noble, pero su paso ganó firmeza, y su aliento, confianza. Al caminar por los caminos, a veces tiraba con insistencia hacia lugares que Elías no comprendía del todo, como si guardara en su cuerpo un mapa que los ojos no alcanzaban a leer. El vínculo entre ambos se profundizaba. No era solo el agradecimiento de quien fue salvado, sino la lealtad silenciosa de quien ha vivido mucho y sabe reconocer a quien lo socorrió. Evaristo, desde su posición alta, observó cambios en el pueblo. No tardó en percibir que algo diferente rondaba las conversaciones. Su primera reacción fue la indiferencia. Creía que los pobres también merecían sus pequeñas alegrías, pues no atentaban contra su riqueza. Pero pronto la curiosidad, esa pequeña llama que siempre acompaña al poder, comenzó a crecer. Un objeto cambiado de lugar en el mercado, una mirada más segura de Elías, voces que se alzaban para cuestionar decisiones de Evaristo, pequeñas señales que, juntas, dibujaron en la mente del rico la posibilidad de una pérdida de control. Su forma de responder estaba lejos de la ternura, más bien la sospecha y la ira contenida. En la quietud de la noche, Elías se sentó junto al fuego y repasó lo encontrado. No lo veía como un premio, sino como una oportunidad de reparar y de restaurar. Decidió que primero atendería a Dante con todo lo que él necesitara. Si había algo de sobra, lo compartiría con quienes también pasaban necesidad. No quería que la bendición le sirviera para cambiar su rostro ante la comunidad. Prefería que sirviera para aliviar cuerpos y devolver esperanza. Esa decisión le trajo paz. No era la tranquilidad de quien conquista el mundo, sino la de quien atiende a su deber. La noticia, sin embargo, corrió más rápido de lo que la discreción podía frenar. Algunos lectores de la plaza comenzaron a comentar que Elías había vuelto con algo en las manos. Otros insinuaron que Dante no era el único que había recuperado aliento. A la mañana siguiente, mientras ajustaba los arreos del caballo, Elías sintió el peso de las miradas, y con la calma que lo caracteriza, se limitó a responder con hechos. Una visita a quien no tenía para comprar medicinas, compartir semillas con un vecino que lo necesitaba, reparar la cerca de la escuela del pueblo. Cada gesto apagaba un rumor y encendía otro. No se trataba de esconder lo hallado, sino de usarlo sin soberbia. En la distancia, Evaristo empezó a mover sus piezas. No actuaría a lo bruto, eso sería impropio y demasiado obvio. Con la paciencia de quien cree que el mundo le pertenece, planeó observar qué haría Elías.
Si veía despilfarro, intervendría con mano dura. Si veía acumulación, la codicia de otros vendría a hacer justicia por su propia cuenta. No comprendía, por más que lo intentara, que la humildad de Elías no va de la mano con la inercia de la pobreza, que hay quien renuncia a más por mantener la coherencia de un corazón. Esa falta de comprensión es el terreno donde la tensión se enraiza. Mientras tanto, Dante se convirtió en más que un animal curado, era un marcador del cambio. Su recuperación alentó a algunos a mirar la caridad con otros ojos. Elías, que no buscaba aplausos, encontró en esa nueva mirada un eco de lo que había supuesto desde el principio, que el cuidado por lo despreciado hace resonar algo en la comunidad que nadie puede comprar. Y sin embargo, aunque la choza respiraba un aire de calma, en la loma donde el halcón de piedra guardaba su secreto, algo más grande comenzaba a moverse. Unos pasos lentos en la distancia, la sospecha creciendo en corazones que no conocían la empatía, y una decisión que había que tomar antes de que la moneda dictara las reglas del juego. Elías, con las manos aún manchadas de tierra y polvo, supo que la bendición hallada traía consigo una responsabilidad que pesaba tanto como cualquier carga rodada por el tiempo, no por lo que representaba en oro, sino por lo que significaba hacer justicia, cuidar al desamparado, dar una mano al necesitado y usar lo encontrado como herramienta de restauración, no como corona. Se inclinó hacia Dante, le pasó la mano por la frente y sintió en esa caricia la promesa tácita de seguir adelante, aunque el camino se llene de ojos que miran con avaricia. La historia, en ese punto, no estaba escrita del todo. Había descubrimientos y decisiones, sí, pero también preguntas que pedían respuesta. ¿Hasta cuándo el hallazgo permanecería oculto? ¿Qué harían aquellos cuyos corazones se enardecen con solo pensar en posesiones? Y, sobre todo, ¿qué hará un hombre que ha elegido la compasión como brújula cuando el mundo le muestra su lado más frío? El sonido de las ruedas en la distancia sorprendió a Elías mientras todavía meditaba. No era un ruido del pueblo, era algo que venía por el camino y subía la loma. El silencio se tensó, como la cuerda de un arco antes del disparo. Dante levantó la cabeza y olfateó el viento. Por primera vez desde que había sido rescatado, el caballo resopló con firmeza hacia la dirección del ruido. Fue un gesto breve pero contundente. No había miedo en él, sino la certeza de que algo, quizá demasiado grande para su nuevo hogar, se aproximaba. El día cerraba sus manos sobre la loma, la luz menguaba y con ella la calma. Elías se incorporó, ajustó la manta en los hombros y caminó hacia la puerta que ya no era el del hombre que solo recoge leña, era el paso de quien ha aprendido que la compasión puede abrir puertas que el interés jamás abre. La noche no traería respuestas completas, pero sí la posibilidad de comenzar a responderlas. Comparte esta historia si crees que la compasión merece ser celebrada. Cuéntanos en los comentarios a quién cuidarías hoy. Y así, con la sombra de la loma alargándose y el sonido de ruedas acercándose por el camino, la historia apenas empezaba a desplegar sus pliegues. Elías cerró la puerta de la choza con calma, sin imaginar todavía que aquello que había encontrado junto a la roca y la lealtad de un caballo negro serían el epicentro de decisiones que rasgarían la rutina del pueblo y pondrían a prueba no solo su fe, sino la integridad de quienes se creían intocables. El sonido de las ruedas se fue haciendo más claro, como si la loma le ofreciera voz a algo que antes era rumor. La carroza apareció al doblar el sendero, levantando una nube breve que cubrió la tarde. En ella venía Evaristo, con mantas finas y mirada afilada. A su lado, un hombre que había pasado años cuidando sus cosas y que ahora miraba a Elías con una mezcla de lealtad y cálculo. Se llamaba Martín. No habló mientras descendían. Su silencio era la premonición de lo que ya no volvería a ser tranquilo. Evaristo atravesó el camino con la prepotencia que le era propia, sus botas hundiéndose en el polvo con la certeza de quien cree en posesiones que no se discuten. Dante alzó la cabeza. El relincho fue corto, contenido, pero el caballo no mostró miedo. Parecía reconocer que el mundo traía otra vez sombras de su pasado. Elías salió a recibirlos, sin sorpresa en la voz, pero con la firmeza de quien no admite demandas que nacen del vil metal. «Veo que te traes compañía», dijo Elías, tan llano como la tabla de su mesa. «¿Qué buscas, señor?»
Evaristo sonrió como quien muestra un acero bien pulido, sonrisa sin calor. No dijo buenas tardes, dijo lo que esperaba un Trouser de poder, que todo hallazgo debía volver a su órbita, que los pobres no tienen secretos que valgan la pena, y que la discreción termina cuando el interés de uno se ve tocado. Martín adelantó un paso. La ambición se le leía en los ojos como si le hubieran encendido una luz. No le bastaba obedecer, ahora quería acomodar la posibilidad en su bolsillo. No era extraño, quienes sirven cerca de la opulencia suelen aprender a medir la distancia entre el deseo y la acción. Martín la cruzó, sacó la voz y mostró la idea que pocos confesaban en público, que lo que Elías había encontrado debía pertenecer a quien había perdido, o a quien tuviera poder suficiente para reclamarlo. Elías no se defendió con gritos, no estaba ahí para pelear por la riqueza, estaba ahí para proteger lo que ya había protegido, un caballo y el derecho a vivir con dignidad. Sus dedos rozaron la crin de Dante, y la caricia fue más un pacto que una orden. Habló con calma, repitió lo que había sido su gesto desde el principio. Lo encontrado no era botín para un cazador de sombras, era una responsabilidad, y él ya había comenzado a cumplirla. La conversación se tensó. Evaristo, habituado a que las cosas le obedecieran, preguntó con voz dura, ¿dónde está el resto? Elías respondió que no hablaba de un tesoro, sino de necesidades que debían ser atendidas. El rico no entendió la diferencia. Martín, que antes se había mostrado como figura de sorpresa contenida, dio un paso más. «No queremos problemas, viejo», dijo. «Devuelve lo que encontraste, y no tendrás que lamentarlo». Las palabras se volvieron cuchillos. No se necesitó levantar la mano para que la tensión se desbordara. La codicia se encendió, y con ella la violencia pequeña que precede a la tragedia. Martín intentó arrebatar lo que pensaba que no debía ser de nadie más que suyo. Evaristo, para no quedar ante su gente como un hombre traído por los hilos de otro, reaccionó con superioridad, forcejeos, empujones, gritos. No fueron años de odio lo que estalló, sino el resultado predecible de una vida que aprende a ver a los demás como obstáculos. Elías no intervino con furia, observó, alzó la voz para decir que la violencia no traería memoria, que lo mejor era conversar, que la comunidad debía ser la que juzgara con cuidado. Pero la tensión creció más allá de su control. Un empujón torpe, un tropiezo con la roca del halcón, y los dos hombres de Evaristo se encontraron en una lucha sin dueños, una pelea por lo que cada uno creía que le pertenecía por derecho de manos sucias o limpias. No hubo escena de cinematografía grotesca. La pelea fue brusca y breve, la clase de lucha que delata la fragilidad humana. Una caída mal medida, una pierna rota en el terreno irregular, un golpe que no se pretendía mortal, pero que por falta de auxilio a tiempo y por la dureza del orgullo se volvió irreversible. Alguien gritó, no se supo quién primero. Martín cayó apoyado en la piedra del halcón. Evaristo, que buscaba mantener su autoridad, se encontraba ahora sujeto por la cólera de quien algún día fue su mano derecha. Fueron los dos los que en su intento por imponerse se hicieron daño el uno al otro de manera definitiva. No fue la justicia de Elías la que los hirió, fue la propia codicia, que es arma que se vuelve contra quien la empuña. Elías se acercó con dolor, no con triunfo. La escena no pedía júbilo, pedía auxilio. Llamó a quienes en la aldea podían ayudar. Algunos llegaron con torpeza y con prisa, otros con amargura por lo que la ambición había desatado. Encontraron a Martín con el rostro pálido y a Evaristo intentando recobrarse de la caída. Ninguno respiraba con la fuerza de antes. Hubo manos que quisieron salvar y palabras que intentaron templar el desorden. Pero la muerte no siempre es drama visible. A veces es el silencio que queda cuando la pretensión de grandeza se apaga. La noticia corrió por el pueblo como un viento que no arranca hojas, sino certezas. La codicia había dejado su factura. No hubo una imagen grotesca que describir, solo un hecho sobrio. Dos hombres que habían hecho de la ambición su principio, ahora carecían de voz. Cuando la comunidad vio aquello, el murmullo no fue de risa, sino de advertencia. No celebraron, porque la muerte no se celebra. Reflexionaron sobre el precio de ver a otros como medios. Elías, en medio de todo, sintió un vacío que no esperaba. No sintió venganza, sintió tristeza por la condición humana.
Se inclinó sobre Dante, y por primera vez en días dejó que el caballo oliera las manos que habían cuidado de él. Martín y Evaristo quedaban atrás, como una lección que nadie pidió, pero que todos verían con la gravedad de quien aprende a reconocer el pecado propio. Con la calma que viene después del tumulto, Elías volvió la mirada hacia lo que realmente importaba. Su familia, el animal que había rescatado y la comunidad que ahora aguardaba acciones, no simples palabras. Había oro suficiente para cambiar situaciones, pero él sabía, por instinto moral y por la fe que lo había sostenido en noches de vigilia, que la manera de usarlo definía quién sería en adelante. No buscó esconder nada. Llamó a su esposa y a 2 vecinos de confianza, y juntos hicieron cuentas con la sencillez que caracteriza a quienes no miden por vanidad. Decidieron primero lo urgente, atender a Dante de verdad. La herida vieja ya sanaba, pero la ceguera, esa ausencia de luz, podía en la medicina moderna encontrarse con manos que devuelven vista. No era una promesa divina resuelta por un milagro visible, era una operación posibilitada por recursos que ahora podían contratarse. Buscaron un veterinario conocido por su pericia y un cirujano animal dispuesto a viajar desde la ciudad por un pago que bastaría para la intervención. Elías pidió a Dios en voz baja y llena de gratitud, no por riquezas, sino por sabiduría y medios para hacer lo correcto. La comunidad, al ver la conducta de Elías, comenzó a responder de maneras que la historia raramente imagina, no por temor, sino por confianza. Algunos ofrecieron trabajo que podían hacer a cambio de parte de lo encontrado. Otros ofrecieron su tiempo para arreglar la choza, para arar un tramo de tierra, para colaborar en la reparación de la escuela. La bendición, tal como la vivió Elías, no fue un súbito ascenso a la ostentación, fue un llamado a multiplicar el bien. Lo que encontró, lo escogió para ser herramienta. Pagaron la intervención de Dante, sí. Pagaron también medicinas para los ancianos del pueblo, semillas para sembrar el invierno y una cisterna que evitaría que la gente bebiera de aguas dudosas. No se trató de una cadena de favores para acumular halagos. Fue administración humilde, prioridades claras, manos abiertas y transparencia. Elías dejó constancia de lo que hizo ante quienes lo pidieron, no por orgullo, sino para evitar que la sombra de la sospecha regresara y dañara lo restaurado. El día de la operación, la gente se congregó con discreción. Los niños, sin entender todos los matices de la decisión, trajeron flores y galletas para compartir. La esposa de Elías sostuvo la mano del hombre con la certeza tranquila de quien sabe que la vida no es un azar de riqueza, sino de fidelidad diaria. El cirujano trabajó con manos expertas. El veterinario observó cada paso con cuidado. No hubo milagro sorpresa. Hubo ciencia, cuidados y el coste que la responsabilidad implica. Cuando semanas después Dante abrió los ojos a la luz del amanecer sobre el campo, la sensación no fue de prodigio inexplicable, sino de alegría por algo concretamente logrado. Una operación que devolvió la función que había sido arrebatada por la negligencia y por el tiempo. La primera mirada de Dante fue breve y clara. Reconoció la silueta de Elías, la forma conocida de la choza, la sonrisa de la esposa. Hubo un relincho que sonó como un canto de agradecimiento, y Elías, con la cara surcada de polvo, rompió a reír y a llorar en la misma medida. No atribuía eso a una recompensa automática por su bondad. Atribuyó, con humildad, la intervención a la responsabilidad compartida, a la mano de la ciencia, a la entrega de quienes lo acompañaron, a la disposición de recursos para sanar. Y, en voz baja, a una fe que le dio fortaleza para actuar cuando el mundo parecía elegir el brillo del metal sobre la vida. Con Dante recuperando la vista, la vida de la familia de Elías cambió en la medida justa. No hubo extravagancias ni ostentación desmedida. Compra de tierras para plantar lo que alimentara a la gente del pueblo, reparación de la escuela donde antes el techo goteaba, un pequeño fondo para emergencias médicas que evitaría que otros vendieran lo poco que tenían para pagar una operación urgente. Así se definieron las prioridades. Parte del oro se guardó para dejar a cada hijo de Elías la posibilidad de estudiar o aprender un oficio. Parte se destinó a pagar deudas acumuladas por vecinos que ya no podían seguir esperando. Elías no se convirtió en patrón de nadie,
Siguió siendo el mismo hombre que cortaba leña mientras los primeros rayos despuntaban. Cambió la forma en que su familia vivía, sí, pero no su rostro ni su disponibilidad. En las mañanas aún volvía de la loma con el sudor en la frente y las manos llenas de astillas. La diferencia era que ahora, cuando pasaba por la plaza, algunos le ofrecían una sonrisa diferente, no la de la lástima, sino la de la gratitud y el reconocimiento de que la compasión puede transformar situaciones. La historia del hallazgo y de la tragedia de Evaristo y Martín circuló como advertencia en la taberna y en las iglesias locales. No se usó para condenar sin más. Se usó para señalar que la avaricia tiene un precio que no se inscribe en monedas, sino en la pérdida de lo humano. Algunos aprendieron, otros, en su orgullo, miraron con desdén. Pero la comunidad, en su mayoría, vio el fruto de una decisión humilde. Cuando el corazón decide cuidar, la sociedad entera respira distinto. Hubo quienes exigieron que Elías mantuviera más dinero para sí, que se encubriera la verdad de lo ocurrido, que se convirtiera en un hombre de influencia. Elías respondió con la misma sencillez de siempre. Esto me sirvió para hacer lo correcto, no para ponerme por encima. Sus palabras no pretendían dar lecciones, pretendían mostrar el camino práctico de quien administra un bien que no nació para inflar ego, sino para reparar. Fue una lección de uso responsable, que muchas veces la historia omite. La vida siguió. Dante, ahora con vista renovada, volvió a servir en labores más dulces, aló carros pequeños, acompañó a los niños en sus paseos y se convirtió en símbolo vivo de que la dignidad puede restaurarse. Cuando el caballo, años más tarde, se acercaba a la loma donde la roca con forma de halcón se elevaba como un gesto pétreo de memoria, movía las orejas y olfateaba la tierra con respeto. Para el pueblo, aquel lugar dejó de ser un depósito de codicia y se volvió un recordatorio. La tierra guarda cosas antiguas, sí, pero también coloca ante nosotros decisiones con consecuencias reales. Elías envejeció con serenidad. No acumuló oro como quien guarda un lugar para la vanidad. Acumuló historias de manos apretadas, panes compartidos y risas de niños que ahora ya no se iban a la cama con el estómago vacío. Cuando su cabello se tornó cano, la gente aún lo veía en la mañana, con su hacha al hombro, pero también lo veía en la reunión del pueblo, donde su palabra, siempre sencilla, encontraba oídos atentos. No era un hombre de autoridad impuesta, era alguien cuya autoridad nacía de la coherencia. En las noches de invierno, al calor del fuego, la esposa de Elías y él recordaban la primera vez que Dante apoyó la cabeza en su hombro. Recordaban la orden fría de Evaristo y cómo la compasión los llevó a actuar. No hablaron de bendiciones como si fuesen premios, hablaban de milagros cotidianos, la mano que cura, la ciencia que restaura, la red de personas dispuestas a ayudar. Reconocieron que Dios había sido una presencia que sostuvo su ánimo, no una garantía de cheques automáticos. Agradecieron, sí, por la guía, por la claridad moral y por la oportunidad de hacer lo justo. Con el tiempo, la historia de Elías y Dante se contó en reuniones, en templos y en mesas de cocina. No para crear héroes, sino para recordar que hay acciones pequeñas que pueden cambiar la respiración de un pueblo entero. Que rescatar a un ser vulnerable es muchas veces rescatar la humanidad propia. Que las riquezas encontradas pueden ser ocasión para probar la fe y el carácter, y que no siempre la tentación de guardar todo conduce a la felicidad, a veces conduce a la soledad y a la ruina. Cuando alguien preguntaba a Elías por qué había actuado así, él respondía con la misma frase que había pronunciado en sus noches de cuidado: porque había alguien que no tenía voz. No lo decía como sentencia moral alta, lo decía como quien expresa una verdad práctica. Cuando se cuida al más débil, se pone en marcha una corriente que, aunque no siempre visible, transforma la vida de todos. En la plaza del pueblo, junto a la escuela cuyo techo ya no filtraba lluvia, colocaron una sencilla tablilla, no para celebrar la riqueza, sino para recordar que la compasión construye comunidad. Los niños se sentaban alrededor de Dante en tardes de sol, y el caballo, con paciencia sabia, los dejaba acariciar. Las madres comentaban cómo la vida había cambiado no por una sola moneda, sino por el uso inteligente de ella: un pozo que no se seca, una escuela que enseña, un veterinario que visita cuando alguien no puede pagar de pronto.
y Evaristo y Martín quedaron en la memoria del pueblo no como villanos caricaturescos, sino como advertencia. El camino de ver a los demás como medios destroza la propia vida. No hubo un juicio público que celebrara su caída, hubo una triste constatación de lo que sucede cuando el corazón se cierra. Fue, al fin, una lección compartida entre el trabajo y la oración. Años después, cuando Elías ya caminaba con paso más lento, una mañana clara le preguntaron en la plaza: ¿cambiarías algo de lo que hiciste? Él miró el horizonte, luego la cara de su esposa y la de sus hijos, y respondió con la misma calma que siempre le había servido. Tal vez hubiese querido que hubiésemos podido ayudar antes a quienes lo necesitaban, pero no me arrepiento de haber elegido cuidar. La compasión nos exige actuar. A veces, actuar es dar lo que hace falta para restaurar. La comunidad, que tantas veces mira al gesto apartándolo de la fe, acabó por entender que la compasión es una obra que tiene manos y pies. Se alimenta, cura, enseña y administra recursos con prudencia. No es garantía de riquezas automáticas, es más bien el modo en que se revela la justicia cuando el corazón decide servir. Si algo quedó claro fue esto: la bendición que Elías descubrió no lo hizo rico de orgullo, lo hizo rico en responsabilidad. Dio primer paso, cuidó al herido, buscó lo justo y administró lo hallado con manos que no temían a la transparencia. Lo demás vino como consecuencia natural: respetar la vida, invertir en la comunidad y no permitir que la codicia usara su nombre para disfrazar su fe. Hoy, cuando alguien recorre la loma y se asoma al lugar donde la roca tenía forma de halcón, puede ver, más abajo, una casa modesta, con un establo ordenado. Allí vive la familia de Elías, donde los niños corren y el caballo, ya viejo, guarda la calma de quien fue cuidado. La historia no es un relato de premio, ni una promesa automática. Es una invitación a mirar al que nadie ve y a responder con lo que uno puede. Es la certeza de que la compasión, lejos de empobrecer, devuelve sentido. Comparte esta historia si crees que la compasión merece ser celebrada y cuéntanos en los comentarios: ¿a quién cuidarías hoy? Suscríbete para más relatos que alimentan el alma y nos recuerdan que la fe se practica con manos abiertas.